Francia está en llamas. Protestas, crisis y la pregunta incómoda. ¿Cómo llegó la orgullosa nación al borde del abismo? En París y en decenas de ciudades francesas, millones de personas han salido a las calles. Las protestas no son cosa de un solo día. Llevan semanas enfrentándose al gobierno y al nuevo primer ministro, quien se ha convertido en el blanco de una indignación nacional imposible de ignorar. El rechazo es absoluto. Cada propuesta del gobierno, desde reformas a las pensiones hasta impuestos a los más ricos, ha sido respondida con una ola de furia y desconfianza. Las manifestaciones crecen, los enfrentamientos con la policía se intensifican y la distancia entre gobernantes y ciudadanos parece insalvable. La crisis es visible y se siente en cada rincón del país. Marchas multitudinarias recorren las avenidas, los sindicatos llaman a huelgas generales y el ambiente está cargado de tensión. El clima social es tan inestable que muchos temen que Francia esté al borde de un colapso histórico. Pero, ¿por qué ocurre esto en una de las mayores potencias del mundo? ¿Cómo es posible que una nación con tanto prestigio, riqueza y una larga tradición de estabilidad se encuentre tambaleando frente a la ruina social y económica? Ignorar el origen y la magnitud de la crisis francesa sería un error peligroso. Lo que hoy vive Francia podría ser la advertencia que nuestras propias sociedades necesitan para no repetir los mismos errores y perder, junto con el bienestar, la confianza y la esperanza. Para entender cómo Francia llegó a este punto crítico, primero debemos repasar el contexto y las raíces profundas de su crisis actual. ¿Sabías que Francia arrastra una deuda de más de 3 billones de euros y paga más de 400.000 millones cada año únicamente en pensiones? Este es solo el primer síntoma de una crisis que amenaza con devorar al país entero. La mayor parte de esa deuda es interna. Francia le debe a su propia gente, especialmente a los pensionistas. Más de 20 millones de personas mayores esperan cobrar lo que el Estado les prometió durante décadas de trabajo. Pero el dinero simplemente ya no alcanza. El envejecimiento de la población ejerce una presión enorme sobre la economía. Por cada joven que trabaja, hay casi un anciano que reclama su pensión. El equilibrio se perdió y el sistema se tambalea. Cuando el gobierno anuncia recortes en las pensiones, la sociedad estalla. Ancianos y jóvenes, que normalmente estarían enfrentados, hoy marchan juntos por las calles de París y otras ciudades. Protestan no solo por su futuro, sino por el colapso de todo el modelo social francés. El peligro es claro. Si no se encuentra una solución, Francia arriesga su estabilidad social, el bienestar de millones y su futuro económico. Las tensiones solo crecen, la desconfianza en las instituciones se multiplica y nadie sabe cómo cerrar esta brecha sin dolor. Pero la deuda y las pensiones no son los únicos problemas. Francia enfrenta una crisis aún más profunda, la energética, que amenaza con paralizar su economía. Cuando Níger cerró sus puertas, las luces de París comenzaron a apagarse. Durante décadas, Francia se sostuvo gracias al uranio barato proveniente de Níger. Esa materia prima alimentó las centrales nucleares que mantenían iluminados los bulevares de París y hacían girar la maquinaria de su industria. Era la fuente invisible, pero crucial, de la prosperidad francesa. Pero todo cambió de la noche a la mañana. Rusia irrumpió en el Sahel, desplazando a Francia y sellando acuerdos con los nuevos gobiernos africanos. París, que antes disfrutaba de acceso privilegiado y precios bajos, perdió su llave maestra. De pronto, conseguir uranio se volvió una pesadilla costosa y humillante. El impacto fue inmediato y brutal. El costo de la electricidad se disparó a niveles nunca vistos. Familias enteras, que apenas podían cubrir sus necesidades básicas, ahora enfrentan facturas impagables. Los pequeños comercios y restaurantes luchan por sobrevivir y muchos han bajado la persiana para siempre. Las grandes fábricas tampoco han resistido el golpe. Multinacionales que llevaban décadas en territorio francés han comenzado a trasladar su producción a países con energía más barata. Cada cierre de fábrica significa cientos de personas desempleadas, barrios enteros condenados al abandono y jóvenes sin perspectivas de futuro. El ciclo es cruel. Menos empleo significa menos consumo, menos impuestos y más pobreza.
Francia, que alguna vez se enorgullecía de su industria y su estado de bienestar, ahora afronta una desindustrialización que avanza como una enfermedad silenciosa. Nada en la vida cotidiana ha quedado a salvo. El precio de los alimentos sube, el transporte público se encarece y hasta el simple acto de encender una lámpara se convierte en un lujo para millones. Quienes antes soñaban con vacaciones o proyectos familiares, ahora temen la llegada de la próxima factura. Pero el verdadero peligro se esconde tras las cifras. La competitividad internacional de Francia está en juego. Sectores enteros, desde la automoción hasta la tecnología, pierden fuerza frente a países con energía más barata y estable. Si la crisis energética continúa, Francia podría perder su lugar entre las grandes potencias del mundo. Con la economía desangrándose y el malestar extendiéndose, el gobierno se ve arrinconado. La próxima jugada será aún más arriesgada, porque cuando ya no quedan recursos ni aliados, solo quedan las medidas desesperadas. Ante la presión imparable y el clamor de las calles, el gobierno francés prepara una ofensiva fiscal sin precedentes. Un impuesto a la riqueza que promete dividir aún más al país. ¿Salvará el impuesto a la riqueza a Francia o acelerará su caída? En medio del caos, el gobierno francés anuncia una medida sin precedentes. Un nuevo impuesto del 2% sobre la riqueza de los más ricos. La consigna es clara. Quienes más tienen, deben ayudar a rescatar al país. Pero la realidad es mucho más complicada. La élite económica responde con astucia. Los ricos ocultan sus fortunas detrás de empresas, trusts y cuentas en el extranjero. No es fácil rastrear ese dinero ni asegurarse de que paguen lo que corresponde. Mientras tanto, la recaudación esperada se esfuma entre laberintos legales y paraísos fiscales. El anuncio provoca miedo. Empresarios y grandes inversores amenazan con llevarse su dinero a otras tierras. La fuga de capital comienza, silenciosa pero constante. Algunas compañías evalúan trasladar sus sedes fuera de Francia. Otras ya lo están haciendo. La desconfianza se contagia como un virus. La gente común se pregunta si el sistema impositivo aún sirve para algo o si solo castiga a quienes no pueden escapar. Las promesas de justicia se transforman en dudas y resentimiento. Mientras los más ricos encuentran formas de esquivar el nuevo impuesto, los fondos públicos siguen disminuyendo. Si el dinero huye y los millonarios se marchan, Francia corre el riesgo de caer en una espiral de pobreza, desempleo y pérdida de influencia internacional. Entonces, ¿hay alguna salida real? ¿Qué puede aprender Francia y el mundo de esta crisis que parece no tener fin? La caída de Francia es una advertencia clara para todos los países que dependen de recursos ajenos y promesas imposibles de cumplir. Durante décadas, Francia construyó su prosperidad sobre los cimientos de la explotación. Recursos africanos y mano de obra extranjera sostuvieron su crecimiento económico. Oro, uranio, cacao y millones de personas del Sahel y de otros territorios africanos alimentaron la maquinaria francesa. Este modelo permitió que el país prometiera pensiones generosas, energía barata y estabilidad para todos. Pero ahora, sin el respaldo del Sahel, la base de este sistema se ha desmoronado. Francia enfrenta el colapso de su sistema de pensiones. Más de 20 millones de pensionistas y cientos de miles de millones de euros en pagos que ya no puede garantizar. Además, la pérdida de acceso al uranio barato ha encarecido la electricidad y miles de empresas luchan por sobrevivir o cierran sus puertas. Muchos no ven la ironía. Francia está cometiendo en casa los mismos errores que cometió en sus colonias. Impuestos cada vez más opresivos, recortes de servicios y promesas que no puede cumplir. El resultado: un pueblo furioso, la economía sangrando y la confianza social al borde del abismo. Cuando se repite el pasado, el final es predecible, colapso y desesperanza. La verdadera lección es clara. La confianza social y la diversificación económica son los pilares de cualquier nación estable. Confiar en el control de recursos ajenos y en deudas insostenibles solo conduce al desastre. Ignorar las causas profundas de la crisis, el modelo colonial, la falta de adaptación y la dependencia,
podría condenar a Francia y a cualquier país a repetir los mismos errores históricos. Pero frente a este panorama, surge la pregunta esencial: ¿qué alternativas reales tiene Francia para enfrentar este destino y reconstruir su futuro? Sin África, no hay Francia. Y África ya se ha marchado. Hoy, Francia se enfrenta al espejo de su historia. El colapso no es solo el resultado de decisiones recientes ni de errores de gestión financiera. Es la consecuencia inevitable de décadas, incluso siglos, de vivir gracias a riquezas y recursos que no le pertenecían. La prosperidad francesa se construyó sobre cimientos africanos, y ahora que esos cimientos han desaparecido, todo el edificio tiembla. Ningún nuevo impuesto ni recorte podrá salvar a Francia si no reconoce primero la raíz profunda de su crisis. El país necesita mucho más que soluciones rápidas o parches temporales. Requiere honestidad. Requiere el coraje de mirar atrás y aprender de su propio legado, sin orgullo ni arrogancia, sino con humildad y responsabilidad. La deuda monstruosa que ahoga la economía francesa no es solo una cifra gigantesca, es una herencia de promesas hechas durante el apogeo colonial. Francia tiene más de 20 millones de pensionados y paga cada año sumas que superan los 428.000 millones solo en pensiones. Estos números no son sostenibles si el país no es capaz de reinventar su modelo, aceptar sus límites y buscar un futuro en el que la dignidad no dependa de explotar a otros. El riesgo no puede ser mayor. El poder adquisitivo de la gente, su seguridad, sus empleos y la confianza en el propio Estado están en juego. Lo que está en riesgo no es solo el bienestar material, sino la dignidad nacional y el lugar de Francia en el mundo. Si el país no afronta la verdad y no actúa con responsabilidad, corre el peligro de perderlo todo: su modo de vida, la paz social y hasta su propia identidad. ¿Podrá Francia aprender de esta lección, dejar de buscar culpables afuera y empezar a construir un futuro sobre bases honestas y sólidas? Solo el tiempo lo dirá.